Como os he contado un poco ahí entre bueno, voy a quitar las notificaciones del ordenador para que nadie moleste. Como os he contado un poco ahí entre todas las cosillas del Pato Donald, etcétera, hoy la idea un poco es, entender lo que a mí me obsesionaba, ¿no? Cuando empecé, intentar entender un poco qué es lo que cuando arranqué me buscaba mucho, ¿no? Porque supongo que como muchos a ver, espera, no he quitado las notificaciones. Vale, espera, quitar notificaciones para que nadie me moleste. Aquí, vale, perfecto. Decía, como muchos, ¿no? Al final, cuando yo intenté empezar con todo esto, cuando intenté dar los primeros pasos, la verdad es que esto no es nada fácil, ¿no? Siempre hay un montón de cosas, un montón de situaciones, pero a mí lo que más me asustaba, sobre todo, era el hecho de no tener una estabilidad económica, ¿no? Porque, bueno, creo que más o menos todos cuando queremos hacer algo de esto es para intentar ganarnos la vida, mejor o peor, pero para poder hacerlo. Y a mí por lo menos joder, pues me asustaba mucho, ¿no? El decir, vale, ¿cómo voy a pagar? Además, cuando te empiezas como a convertir en autónomo, da la sensación de que todas las personas de tu entorno lo ven como algo súper difícil, algo súper complicado, una movida. Y yo me acuerdo de cuando dije, me acuerdo perfectamente estar en casa de mi madre y decirle, mamá, he dejado el trabajo, ¿sabes? De esto que fui un viernes a visitarla, he dejado el trabajo para ser autónomo, tal, no sé qué. Y casi que le había dicho que había empezado a consumir heroína o alguna cosa de esas, ¿no? Que se volvieron completamente locos en ese momento y era como, hay mucho desconocimiento y mucho tal, pero también es cierto que todo el feedback que nos llega de ser freelance, de ser autónomo, es negativo realmente, que hay problemas, que hay cada vez una presión fiscal más grande y por desgracia en la mayor parte de las ocasiones es así. Es decir, yo lo que he visto desde 2019 cuando yo empecé es que cada vez se pagan más impuestos, cada vez se pagan más tal, y no porque estés ganando más o tal, que también, evidentemente, si ganas más, pagas más, y eso me parece guay, pero las bases de muchas veces de cotización y tal, quitando las, ¿cómo se llama esto? La cuota autónomos, la tarifa plana, pues ha ido aumentando. Incluso creo que la tarifa plana también ha aumentado, porque cuando yo empecé eran 50 o 60 euros 2 años, y ahora creo que son 70 u 80 un añito o algo así. Es decir, que todo se ha ido complicando un poco con el paso del tiempo y forma un poco parte de lo que tenemos y lo que hay y hasta son un poco las reglas del juego. Mira, casi 90 euros me van a cobrar a mí ahora. Pues eso, ¿no? Que al final se ha ido complicando todo demasiado, seguramente para poder hacerlo bien. Y en ese punto, para mí lo más interesante era, vale, ahora que voy a dar el paso, ahora que voy a hacer tal, ¿cómo narices intento mantener esto, ¿no? Porque yo trabajaba como copy ya por cuenta ajena en ese momento. Yo empecé a trabajar como copy en 2015 más o menos, hasta 2019 lo compaginé o sea, simplemente trabajaba por cuenta ajena. En 2019 y principios de 2020 hice las dos cosas al mismo tiempo, cuenta ajena y cuenta propia. Y una semanita antes de que llegara la pandemia, pues se me ocurrió dejar el trabajo porque pensaba que tenía la vida por delante súper guay y luego nos encerraron en casa, que en realidad fue lo mejor que me pudo pasar, porque fue un momento en el que, de hecho yo, aunque esto suene mal decirlo, yo deseaba que la pandemia durara mucho más, que el encierro durara mucho más, la cuarentena, porque todos los negocios necesitaban cosas digitales, todos los negocios necesitaban tal, y hubo una demanda tremenda. Yo que pensaba que realmente me iba a quedar sin un solo cliente en ese momento, fue justo al contrario, tuvo como un subidón todo, que evidentemente esto está muy mal decirlo porque había gente pasándolo muy mal, pero a nivel negocio fue súper bien, ¿no? Porque de pronto, además yo creo que se estandarizó y se normalizó mucho de lo que hacemos, que en ese momento si no era como, pues copy, tal, no sé qué, no era tan, y a partir de ahí hubo un montón, entonces fue guay. Pero claro, antes de eso, durante todo el año que yo estuve compaginando, desde mayo de 2019 hasta marzo de 2020, yo lo que necesitaba o lo que quería era cómo voy a pagar mis facturas, porque donde yo trabajaba tampoco es que cobrara mucho, yo ganaba unos 1.400, 1.500 euros limpios creo que eran, y decía, vale, yo hice cargo y dije, con más o menos 1.000 euros, ahorrándome gasolinas, coches, etcétera, me llega para poder sobrevivir, ¿no? Porque si no tenía que ir a trabajar, no tenía que ir fuera, pues estaba mucho más tranquilo. Claro, pero claro, yo buscaba como con mucha obsesión al principio cómo podía generar esos 1.000 euros, que para mí era un poco mi colchón para vivir tranquilo, que para unos eran 700, para otros eran 1.500, para otros eran 3.000. Yo, claro, tenía 25 años, vivía en Colmenar Viejo y compartía casa con mi chica y teníamos un alquiler de unos 700 euros. Por lo tanto, más o menos con eso llegaba para todo entre si cada uno lo hacía, pues más o menos llegaba. Y ahí fue, vale, ¿cómo hago para generar esto, no? Porque lo primero que me pasaba era que cuando yo tenía clientes, lo que me sucedía era que, claro, yo llegaba un cliente, era un proyecto específico, hacía el proyecto y el cliente se iba o hasta los 2 o 3 meses no volvía a necesitar nada o hasta los 2 meses tal, y era como yo me daba cuenta de que realmente
eso no me daba seguridad económica de alguna manera, sino todo lo contrario, era como, vale, pues un mes guay, otro mes peor, y yo ya sabía que me habían dicho que ser freelance era un poco esta incertidumbre constantemente, pero igual que hay gente que igual le gusta vivir mucho con eso, yo soy todo lo contrario. A mí lo que me gusta es cuanto más lo tenga todo controlado, cuanto más firme pise en el suelo, pues mejor, ¿no? Así que intenté, o por lo menos me propuse la idea de ver cómo podía, ver cómo conseguía el hecho de intentar generar esos 1.000 € al mes, que fue un poco la cifra que yo me puse para dejar el trabajo que tenía, ¿no? Y de hecho, os cuento ya que cuando lo conseguí, que ahora os cuento cómo lo hice, realmente fue una situación complicada porque yo llegué a esto gracias a que conseguí un cliente que me aseguró durante 3 4 meses que iba a ganar unos 800 € con él solo al mes, con una serie de artículos para blog y tal que íbamos a hacer, pero después de entregarle los primeros artículos, que eran 20 artículos al mes de 20 de 2000 palabras mínimo cada uno de ellos, el primer mes lo llegó y se me fue sin pagar. O sea, desapareció, me bloqueó de todos los sitios, se quedó el trabajo y se fue sin pagar. Y yo, como en ese momento creía mucho en las personas, dije, bueno, pues igual le ha pasado algo, ha tenido algún problema. Pero conforme empecé a ver que los posts iban publicando en el blog que él tenía, dije, qué raro que esto se vaya publicando. Bueno, igual los dejó ya programados antes de tal. Y como no me respondía ni a WhatsApp, ni por LinkedIn, ni por email, le dije a un conocido que trabajaba en esto era del área de tecnología, que era también un poco ese perfil, le dije, oye, si le puedes agregar a LinkedIn a ver si responde, le agregó, le escribió y a él sí que le responde. Dije, joder, hay que joderse, ¿sabes? Porque la gente es muy lista, se aprovecha mucho de ti en cuanto puede. Y yo pensaba, oye, si no te ha gustado, si no tal, oye, pues perfecto, ¿sabes? No pasa absolutamente nada, no hay ningún problema, pero que te vayas sin pagar, que me bloquees y sobre todo que lo utilices, pues me generaba mucho, mucho tal. Fue un poco el momento para espabilar que yo creo que todos necesitamos cuando empezamos, porque como yo ya había dejado el trabajo por cuenta ajena, era, es que hay una pandemia, es que ya soy yo contra el mundo. Y me planteé el hecho de llamar a mi trabajo de antes para decir si no habían encontrado a nadie, como volver a tener ahí el puesto, ¿no? Porque total, estaba trabajando como copy y en la pandemia me daba mucha seguridad. Pero no lo hice porque dije, bueno, ya que estoy aquí, vamos a intentarlo, porque yo por aquel entonces tenía, pues si era 2020, yo tenía 26 años y me acuerdo de hablar con mi jefa de manera informal para decirle, es que si me la pego, que sea ahora, que puedo pegármela de alguna manera, que tengo un alquiler, que no es una hipoteca, que no tengo un hijo, que no tengo tal, tengo a mi madre viviendo a 20 kilómetros, por lo tanto, si pasara cualquier cosa podría ir para allá. Mi padre estaba también en Madrid también, y era como, creo que es el momento de intentar jugármela, ¿no? Aunque en un principio no fuera lo más cómodo que había. Entonces, en ese momento fue cuando dije, vale, ¿qué es lo que puedo hacer para mantener una estabilidad económica mes a mes? Y de alguna manera intentar también tener como picos de facturación para poder hacerlo, ¿no? Porque yo que soy muy friki de la tecnología y que ahora ya no tengo nada de Apple, pero en ese momento tenía todo de Apple, decía, ¿cómo vende Apple, no? ¿Cómo hace las cosas Apple para que más o menos esto le funcione? Y yo me he dado cuenta de que por mucho que durante un mes, que es el mes de septiembre, octubre, lanzara el iPhone y en ese momento facturará más que nunca, Apple estaba vendiendo teléfonos todos los meses y Apple no dependía de septiembre para poder sobrevivir como empresa. Evidentemente, sí depende para ese pico de facturación extra que le da en momentos como ese, ¿no? Como el momento de un iPhone nuevo, un ordenador nuevo, o lo que sea. Pero no, pero la supervivencia de la empresa no está condicionada a que ese mes sea únicamente el mejor. Entonces me di cuenta de que, como me habían enseñado, como había estado viendo, de simplemente ir por proyectos separados, era algo que a otros les funcionaría, pero a mí por lo menos no me generaba esa tranquilidad que yo buscaba. Y fue cuando me empecé a obsesionar con cómo puedo conseguir o cómo puedo buscar toda esa parte más recurrente que de alguna manera me vaya a permitir al final llegar a ese punto, a ese objetivo que estoy buscando. Y ahí fue cuando dije, ¿qué tipos de trabajo puedo hacer? Que está entrando alguien. ¿Qué tipos de trabajo puedo hacer en el día a día? ¿Qué tipos de trabajo puedo hacer constantemente? Y que además, luego esto ahora veremos cómo se conecta con todo lo demás además, pero que eso, que me permitan estar facturando este mes, este mes, este mes, sin necesidad de estar buscando clientes nuevos cada momento, ¿no? Porque yo creo que el gran problema, el gran reto es ese, el tener que estar buscando clientes nuevos en cada momento, en cada lugar y tener que estar a 1000 cosas al mismo tiempo. Que ahora sí que es cierto que llevo muy bien la parte de cómo capto, cómo creo contenido, como tal, que lo estuvimos viendo la semana pasada, pero en ese momento para mí no era tan sencillo, no era tan fácil y enfrentarme a tantas cosas me generaba muchas dudas y era como, si es que no estoy poniendo la atención
en los clientes realmente, ¿no? Prefiero tener clientes que confíen, clientes a los que les guste y a partir de ahí ir ya buscando en el futuro nuevas oportunidades. Total, que con todo esto y con todo lo que estoy diciendo, hice una lista de trabajos que se podían mantener a lo largo del tiempo. Y esto eran newsletters, email marketing en general, pero sobre todo newsletter, que ahora entraremos, copy para redes sociales, que nunca ha sido el que más me ha gustado, pero que en un momento fue un perfil muy interesante, y la parte de artículos de blog, que es cierto que yo no soy el mayor experto en SEO, no me considero un especialista ni nada, pero tenía unos conocimientos, llevaba mucho tiempo escribiendo artículos y a lo mejor, aunque no fuera el mejor SEO, sí que sabía cómo entretener, sí que sabía cómo hacerlo y sobre todo por trabajos que había estado haciendo en el puesto anterior, sabía que era rápido haciéndolo y que era un trabajo que me podía venir bien, ¿no? Para poder ir generando esa recurrencia. En el primer punto, el de la newsletter, para mí era el más importante de todos y el que para mí era la clave. ¿Por qué? Porque la newsletter seguramente, está entrando alguien, la newsletter seguramente es el punto que está más cerca del dinero, es el punto que está más cerca de cualquier venta que estemos haciendo, ¿no? Por decirlo así. Si tú haces newsletter para un cliente, realmente estás generando un contenido y una recurrencia con él, estás enviando emails todos los días, estás acercándote a él todos los días, estás generando una confianza, además, que es, si tú sabes escribir bien los correos a una persona, será difícil que en algún momento se plantee cambiarte por otro copy si está contento, porque ya has entendido el tono, has entendido cómo funcionan las cosas, has entendido hacia dónde estás avanzando y al mismo tiempo estás haciendo acciones constantes que están llamando a la puerta de gente que puede comprar. Si eres capaz de plantearlo bien, si eres capaz de hacerlo de manera inteligente, lo más probable es que generes ventas a ese cliente. Por lo tanto, en el momento en el que el cliente vea que gracias a tu acción está entrando dinero, no se va a plantear siquiera cambiarte. Pueden pasar mil cosas. Puede que en algún momento pues, se plantee otra estrategia, otro tal, otro no sé qué. Pero es así, ¿no? Yo, por ejemplo, un cliente que yo tenía dudas al principio sobre si iba a mantener o no, era un cliente del sector de salud y en el mes de agosto del año pasado me escribió a finales, me dijo, es la primera vez que hemos vendido por email en verano. Enhorabuena. A partir de ese momento ese cliente se ha convertido en un recurrente. A partir de ahí, ¿no? Seguimos haciendo el email, seguimos haciendo más cosas, pero ya te ganas su confianza, te ganas su cercanía y te ganas la manera de hacerlo. Entonces, para mí, la newsletter es el punto más importante. También porque te permite estar presente, que ahora lo veremos también lo que significa, pero creo que os quedéis con estas ideas, ¿no? Que todo este trabajo no solo te genera esa recurrencia, sino que también te permite estar presente y estar abierto a futuras oportunidades y futuros cambios que surja cuando estemos haciendo las cosas. El punto número 2 era todo el tema de las redes sociales, que eso también es muy habitual, que se hace. De hecho, yo al principio una de las cosas que más hacía siempre era todo el tema de crear contenidos para clientes en redes sociales. Yo, de hecho, me aliaba con muchas agencias, con todas las que podía, para que si estoy hablando de 2020, principios, ¿no? Que me pasaran los clientes que tienen redes sociales y yo les hacía el copy para sus publicaciones estáticas, para los carruseles, para el copy que venía debajo de la publicación. Y bueno, pues esto lo hacía de manera recurrente. Yo me hacía unos calendarios, iba haciéndolo y un poquito lo mismo de antes, ¿no? Me permitía él estar presente en el día a día del cliente, que el cliente fuera viendo que entendía cómo comunicaba y cómo dejaba de comunicar y que de alguna manera me permitiera todo esto el hecho de decir, hostia, pues mola, estoy yendo a un punto, estoy yendo en un sentido que realmente eh, estoy en el día a día del cliente. Me cuenta cómo es su negocio, me cuenta cuáles son sus clientes, me cuenta sobre sus productos y sus servicios, sé los hitos que tiene en cada momento. Ostras, puedo aprovecharlos, puedo mantenerlos y puedo convertirme en una pieza de ajedrez, por decirlo de alguna manera, dentro de todo el esquema que está realizando y que estamos haciendo. Y durante mucho tiempo lo hice también. Es cierto que de todos los trabajos que os estoy diciendo, este es a mí el que más me ha quemado siempre porque de alguna manera, como copies, no depende solo de nosotros. Una newsletter no dependes de nadie más para mandarla, no dependes de nadie más para hacerla. De hecho, si más o menos vas sacando pequeñas partes técnicas y vas aprendiendo un poquito de las herramientas, puede ser un yo me lo guiso, yo me lo como. Tú le puedes programar los emails en la plataforma, puedes ver las estadísticas y, bueno, pues al final, de alguna manera, se convierten en tus dominios, por decirlo de alguna manera y por entenderlo.
Con las redes sociales no pasa esto, porque al final como siempre hay alguien que está diseñando, que podrías diseñar tú en algún momento, pero al final siempre hay otra persona haciendo. Si alguien se tiene que grabar o alguna cosa, hay otra persona que se está grabando, aunque ahora luego entramos al mundo real, que es como lo haría yo a partir de ahora. Es mucho más cambiante. Un email, una estrategia puede cambiar, pero si estás en el email, normalmente tú tienes más control de lo que pasa. Las redes sociales, al ser algo más inmediato, más directo, cualquier caos, cualquier imprevisto, cualquier tal, afecta en el día a día a todo lo que estás haciendo y puede hacer que mucho trabajo que hayas hecho se tire por la borda. Hay más reacciones directas de la gente y más públicas. Por lo tanto, es algo en lo que tienes que estar constantemente más presente para intentar sacarlo hacia adelante. ¿Cómo haría yo y si hiciera todo el tema de las redes sociales? Me especializaría sobre todo en hacer guiones para Reels, vídeos cortos en TikTok y todas estas cosas que existen hoy en día. ¿Por qué? Porque te permiten no estar en el día a día, sino como esto ya un proceso de guionización, de grabación, de edición y toda la pesca que tenemos encima, pues al final esto te permite, entre otras muchísimas cosas, el hecho de poder estructurártelo mejor. Preparas tu ronda de reels, yo esto se lo hago a muchos clientes, preparas tu ronda de reels, algunos son 10, otros son 12, otros son 20, algunos son 30, haces todo el trabajo necesario, se lo mandas, esperas que te den un poco de feedback para corregirlo y tal, ajustas lo que hay que hacer y ya a partir de ahí te olvidas hasta el mes siguiente porque esto entra en un proceso de trabajo del propio cliente, el cual tiene que grabarse, tendrá que mandárselo a alguien para editar, alguien para programarlo, pero tú ya haces todo el trabajo de un mes, pues yo lo suelo hacer en 2 o 3 días realmente, ¿no? Un día tengo ideas, otro día guarreo, otro día escribo y otro día paso a limpio. Es un trabajo que es largo en ese momento, pero lo entregas y ya está. Y además, personalmente, está mucho mejor pagado que lo que hacía yo antes en redes sociales, o por lo menos yo ahora lo cobro un poco más grande, ¿no? O esa facilidad. Porque de alguna manera lo mismo, a diferencia de los contenidos estáticos, que es muy difícil de hacerlos crecer sin publicidad, etcétera, los Reels, los TikTok, los Shorts de YouTube, al final han ido teniendo un crecimiento mucho más grande, han ido más viralización mucho más sencilla y por ende, al final, la gente tiende a valorarlo más, simplemente, ¿no? Y ya está. Y si os acordáis, lo que dijimos en la primera clase que fue del martes pasado, estuvimos hablando de que si tú ya vas controlando todo, tienes mucho más poder como profesional. Es decir, tú puedes controlar los reels, que los reels hagan CTA a la lista de correo, donde los vas a meter, y luego tú puedes llevar el copy también de la lista de correo. Por ende, tienes mucha facilidad para ir formando parte cada vez más intensa del proceso, ir teniendo más decisión sobre cada una de las estrategias de venta que se hacen y, por lo tanto, ir tomando decisiones mucho más potentes para que todo funcione bien a partir de ese momento, ¿vale? Entonces, pues como decíamos, la idea es esa, ¿no? Por un lado tenemos las newsletters, por otro lado tenemos las redes sociales con preferencia para todo el tema de los reels, etcétera. Y a partir de ahí, ¿qué es lo siguiente que tocaría? Por lo que hemos dicho un poco, los artículos de blog. Esto te tiene que gustar, porque los artículos de blog es algo que sé que a mucha gente no le gusta, que le aburre. Yo que creo que de pequeño quería ser periodista, pues todas estas cosas las disfruto mucho, ¿no? Pero me pasa un poco lo mismo que con la newsletter. Es algo mucho más tranquilo, calmado, mucho más relajado y que te permite hacer un enfoque que para el cliente muchas veces no es tan importante en el sentido de que él no acaba de entender exactamente qué impacto tiene, sabe que tiene que publicar para generar autoridad y para posicionar. Mucha gente no sabe ni siquiera cómo medir el posicionamiento y tú, si le vas haciendo un pequeño análisis para que vea que va mejor, está genial. Y sobre todo que antes era más difícil, pero ahora existen cada vez más herramientas de inteligencia artificial que nos van a ayudar en toda la parte de posicionamiento lo más efectiva y lo más eficiente posible. Así a bote pronto tenemos Escríbelo, que es la herramienta de Anas Andalusi que te permite escribir artículos de SEO bastante rápido y bastante potentes. Y la que a mí más me gusta, que es DinoRank, que es otra herramienta de inteligencia artificial. Esta es de Dean Romero sí, se llama DinoRank, ¿no? El este. Y bueno, pues a diferencia de Escríbelo, que va artículo a artículo, esta te permite crear varios artículos al mismo tiempo y te permite ser mucho más eficiente. Evidentemente, como buenos copies, el contenido que nos da no debería ser el que subiéramos y ya está, sino que deberíamos intentar luego darle una vuelta para poder hacerlo. Pero si el trabajo de estructura, de SEO bien planteado por especialistas en esta materia nos lo dan ya hecho, pues va a ser mucho más fácil luego gestionar todo el proceso de trabajo que realmente tenemos a partir de ese punto y lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, ¿cómo conseguir esa recurrencia que estamos diciendo? Por un lado, newsletter, por otro lado, redes sociales y por otro lado, el tema de los artículos de blog. Pero, ¿qué es realmente
lo más importante en esto que estamos haciendo? ¿Por qué es tan importante estar presente en cada uno de estos puntos si queremos intentar tener una cama sólida, por decirlo de alguna manera, financieramente con nuestro negocio? Primero, porque si haces medianamente bien el trabajo, lo normal es que ni siquiera se ponga en duda si sigues haciendo el trabajo el mes siguiente, sino que vayas mes a mes empalmando los estos, vayas mandando una factura cuando se acabe cada mes, que es lo que suelo hacer yo con este tipo de clientes, y ya está. No hay más preguntas, no hay más dudas, no hay más historias, simplemente al final de cada mes se envía y punto pelota. Ya está, no hay que darle muchas más vueltas a todo lo que tenemos. Acabo, te envío factura, sigo haciéndolo y vamos encajándolo. Pero ¿cuál es el punto? Que en el momento en el que te conviertes en la persona de confianza para el email, para las redes sociales, para los artículos del blog, que el cliente sabe que estás entendiendo el lenguaje, que estás comprendiendo cómo funciona el proceso, que de alguna manera empieza a confiar en ti, porque el momento en el que esto funciona es cuando el cliente ya ni siquiera se lee los emails y las cosillas que estás haciendo, sino que realmente te deja fluir, por decirlo de alguna manera, porque se fía de lo que estás haciendo, es cuando tú ya tienes un control muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque si tú llevas toda la parte recurrente, y aquí vamos a la segunda parte, puedes también acceder a los picos de facturación que se van a generar a lo largo de todo el proceso de trabajo. Es decir, los lanzamientos, las acciones de venta, las campañas específicas para una fecha concreta. Tú ahí vas a ser ya esa persona de confianza que sabe escribir por él, que sabe vender por él, que entiende todo lo que estamos haciendo y por lo tanto va a ser mucho más sencillo que no vaya a buscar a otra persona, porque también hay que pensarlo, ¿no? Si tú ya estás haciendo toda esta parte, ¿para qué se va a buscar otro copy? Si tú ya entiendes el idioma que habla, ya entiendes el negocio, ya entiendes el producto. Ir a buscarse a otra persona solo es perder el tiempo constantemente. Sin embargo, si en lugar de eso tú ya eres esa persona de confianza, pues ¿a quién va a hacerlo? Pues para ti, realmente, ¿no? Entonces, esta recurrencia, de alguna manera, aparte de darte esa tranquilidad, te pone en parrilla de salida, por decirlo con términos de Fórmula 1, para que cuando haya un servicio de alto valor, que esto será lo que veremos en la próxima clase, puedas estar muy posicionado, ¿no? Un servicio de alto valor son aquí, o me gusta a mí llamarlo, aquellos servicios de copy que se puede facturar más por ellos, ¿no? Que realmente, en mi caso concreto, para mí son los lanzamientos. Los lanzamientos son una cosa preciosa que te quita años de vida y es como una relación tóxica. Cuando lo estás haciendo no sabes qué haces ahí, pero cuando los has acabado estás deseando empezar otro realmente. Pero es un punto donde como profesionales de la escritura, como copywriters, realmente tenemos muchísimo peso, tenemos muchísimo impacto en el resultado que estamos teniendo. No depende solo de nosotros, pero podemos hacer las cosas realmente bien. Y si os acordáis, una de las cosas que os dije en uno de los primeros días, ya entraremos con los servicios de alto valor, es que como copies debemos de dejar de pensar en que somos simplemente un profesional que escribe, que está bien, que escribir es bueno, que escribimos bien, que tal, pero nuestro verdadero valor está en saber vender. Y cuando digo saber vender, me refiero a que cuando eres capaz de diseñar una estrategia de venta para un cliente potencial, tu valor como profesional se multiplica. Porque ya no simplemente eres un ejecutor, eres un decisor, eres una persona que está tomando decisiones que le pueden acercar mucho más al dinero a tu cliente potencial. Por lo tanto, va a valorarlo mucho más. Ejemplo tonto, ayer empezamos con un cliente a trabajar. Bueno, perdón, no empezamos a trabajar, empezamos a ejecutar toda la parte, pero llevamos un mes trabajando juntos a nivel estratégico simplemente, preparando todo el terreno para que lo que viene hoy esté ahí. En este proyecto yo no estoy escribiendo, está escribiendo otro copy que tenía el cliente, pero yo estoy en la parte estratégica de qué tenemos que hacer, en la parte de qué hay que contar en cada momento para que funcione. Ayer a las 9 de la noche mandamos un primer reel con un CTA tipo ManyChat, deja la palabra, en este caso es amor, si quieres que te envíe más información. Ahora mismo, bueno, ahora hoy Meta está caído, por lo tanto no hemos podido hacer mucha más fuerza. Pero en ese momento, esta mañana, antes de entrar ahora a la clase, teníamos más de 700 personas con un solo reel interesadas en los que le vamos a contar después. Vamos a estar haciendo esto durante varios días. Pero esta persona, a lo que voy es que no me contrata y no me paga por el hecho simplemente de poder escribir bonito, que podría ser, pero me paga sobre todo por el hecho de saber qué quiero escribir en cada momento, por el hecho de entender cómo afrontar el mensaje de venta de la manera más persuasiva, potente y especialista posible. Y es donde está nuestro verdadero valor. Entonces, ¿cómo he llegado a trabajar con este cliente? Gracias a haberle hecho los trabajos recurrentes durante un tiempo. Quería empezar a poner en movimiento redes sociales, quería empezar a poner en movimiento email, empezamos a hacer unas cosillas y hubo un momento en el que él quería hacer algo más con su negocio a nivel digital y entonces dijimos, vale,
vamos a empezar a hacerlo. ¿A quién fue a buscar? No fue a buscar a otra persona, fue a buscar a la persona que ya sabía cómo funcionaba el negocio, que ya le entendía a él, que ya he discutido con él 37 veces, por lo tanto nos entendemos, nos comprendemos y nos respetamos. Por lo tanto, es ahí un poco donde está la fuerza realmente para poder hacerlo. Al convertirte en un especialista en ventas es donde realmente lo haces bien. Y claro, a diferencia de una newsletter o de unas redes sociales donde puedes cobrar bien, pero si vas a mantenerlo todos los meses, una cantidad más estable, por decirlo de alguna manera, es decir, que no es simplemente una cantidad muy alta, o sea, es alto, pero es mucho más estable. Cuando haces este tipo de estrategias de venta, el pico es mucho más grande. Bien porque vayas a una cantidad fija, donde puedes ofrecerte por mucho más. Yo, por ejemplo, cuando hago un lanzamiento para alguien, la pregunta que hago siempre es: ¿y por cuánto se vende esto que vamos a vender? Y me dicen, pues me lo invento, por 3.000. Digo, vale, pues el precio que yo ofrezco casi siempre son esos 3.000 euros. ¿Por qué? Porque digo, si no piensas que vamos a poder vender una, aquí estamos jugando, ¿no? Tienes un argumento de venta muy potente realmente ahí como profesional, porque, coño, si gracias a ti van a vender 10 de esos, pues pagarte una es una cosa muy fácil. Y al tener el término económico delante, que están dando una persona, es mucho más sencillo que acaben dando el paso y entendiéndote bien, para poder hacerlo bien y para poder tenerlo bien. Entonces, para mí esto es muy importante. Ahora bien, también podemos hacerlo a la inversa, es decir, uno de los grandes problemas puede ser que tú no hayas entrado a este cliente por la parte recurrente, sino que hayas entrado a este cliente por la parte de proyecto específico para un momento, un lanzamiento, una campaña de Halloween, algo para Semana Santa, que lo tenemos ahí. Y dices, ¿cómo puedo dar la vuelta a esta situación? Es decir, cómo puedo conseguir de alguna manera que esta persona me entienda, quiera seguir trabajando conmigo y que esto no se muera aquí. Pues aquí lo que tenemos que ser es mucho más astutos, vamos a intentar forzar el formar parte de esa parte intermedia. Si a mí me contrata, por ejemplo, para una persona para hacer una campaña en Semana Santa porque es súper religioso lo que están haciendo, que no tengo a nadie, pero podría ser, por qué no? Cuando yo estoy haciendo eso, lo que tengo que intentar preguntarle es, vale, y después de esta campaña, ¿qué tenemos también en mente? Y que diga, pues mira, tenemos ahora Semana Santa, luego tenemos la mitad de primavera, luego tenemos verano, y luego tenemos tal. Y entender bien cómo es el proceso de venta y decirle, oye, ¿y qué hacéis entre las campañas de Semana Santa y la campaña de verano? Pues no solemos hacer nada, tal, no sé qué. Y ahí venderlo. Oye, ¿sabes que si realmente fuéramos nutriendo las redes sociales y llegando más gente al blog, al email, y el email lo estuviéramos mandando constantemente, sería mucho más sencillo, sería mucho más factible que cuando llegue la próxima acción de venta concreta nos compren más, pero además podríamos vender por el camino, etcétera y etcétera? Ostras, pues no se me había ocurrido, pues no tal, pues no sé qué. Bueno, pues ahora lo sabes, ¿no? Pues es a partir de ese punto donde tú te puedes posicionar también como esa parte intermedia, porque el razonamiento es lo mismo. Si eres capaz de hacerlo bien cuando se trata simple y llanamente de ese proyecto, que igual es un proyecto súper grande, un proyecto súper tal, cuando luego tenga que buscar a la persona que esté en un punto intermedio, cuando luego tenga que buscar a la persona que la acompañe en el día a día, no va a irse a por otro, porque ¿para qué se va a ir a por otra persona si realmente te tiene ya ahí como un profesional al que puede confiar, al que puede hacer cosas? No se va a ir nunca porque no tiene ningún sentido, porque tú ya le conoces. Además, esto ya entre vosotros y yo, si es una estrategia que se va a repetir, muchas veces te comes tú el revisar que va bien o el hacer un par de ajustes. Pues así que lo tienes, por lo menos lo cobras. Pero a mí, ya después de tanto tiempo, a mí lo que me obsesiona ya no es tanto el tener un cliente para un proyecto específico, sino tener la capacidad de gestionarle más la comunicación. Y gestionar más la comunicación implica toda la parte de, pues eso, de todo este run run que estamos haciendo constantemente, de ser el que decide qué se comunica cada día, qué tal, no sé qué, pero no solo en un momento específico, sino intentar llegar a acuerdos por varios meses donde realmente pueda probar cosas, pueda hacer cosas que de otra manera se me podrían estar escapando sin ningún tipo de problema. Por tanto, para mí esto es muy clave, ¿no? Porque lo que decíamos al principio, yo buscaba la recurrencia, buscaba esos 1.000 euros al mes, que era mi cifra, que cada uno tendrá la suya. Pero a mí me obsesionaba con eso, porque yo calculaba entre alquileres, facturas, etcétera, el hecho de poder hacerlo. Pero de alguna manera, aunque tenía esa incertidumbre de qué va a pasar, qué tal, aunque mis amigos me decían que estaba completamente loco, aunque ahora 2 o 3 son autónomos también, aunque mi familia me dijera: "¿Cómo vas a emprender? Tienes un trabajo, indefinido, un contrato indefinido, estás bien considerado, llevas varios años ya en la empresa".
¿cómo te vas a ir ahora si encima viene una pandemia, es que hemos perdido la cabeza, tal, no sé qué? Pero a mí lo que me pasaba es que estaba hasta las narices de trabajar en el mismo sitio. Y ojo, a mí el trabajo que tenía no es que me pusiera triste, no es que me disgustara, no es que me pareciera un horror, como sé que hay muchas personas que realmente están. Yo en el trabajo estaba más o menos feliz. No cobraba mucho, como os decía antes, pero estaba bien, me llegaba para mis gastos. Yo siempre he sido una persona que no ha tenido gastos raros. O sea, yo tengo un coche que tiene 20 años, para que os hagáis una idea. O sea, yo no soy de lujos, no soy de nada. Lo más caro que tendré será el ordenador desde el que estamos emitiendo. Pero pero me aburría seguramente, ¿no? Y yo siempre me he dado cuenta de que estar haciendo constantemente lo mismo, pues me acababa metiendo en un bajón anímico que me generaba dudas. Y más allá de eso, además, me entraba en la situación en la cual yo vivía en Colmenar Viejo y trabajaba en Pozuelo y todas las mañanas me tragaba unos atascos increíbles que, bueno, todavía por la mañana pues lo podía soportar, pero cuando luego volvía por la tarde se me hacía eterno, incluso los viernes que salía a mediodía era como, ostras, salgo a las 2:30, llego a mi casa a las 4 y pico, cuando tengo en realidad, nada, 15 minutos si no hubiera nadie. Era como que poco a poco todo eso me iba frustrando. Además, tenía yo, por aquella época, un proyecto de literatura en internet en el que iba compartiendo libros que leía, pues eso, pasión por la literatura. Y mientras que yo veía que intentaba hacer algo más para profesionalizarlo, porque me llamaba mucho la atención, pues los compañeros con los que hacía colaboraciones y cosas en esos momentos, pues realmente no estaban por la labor, ¿no? No estaban en ese punto. Y para mí era muy importante el hecho de intentar, pues buscar una salida, de intentar hacerlo distinto. Y así fue como poco a poco se me fue fraguando todo esto realmente, el hecho para poder hacerlo, ¿no? El intentar decir, vale, necesito hacer el cambio, necesito apostar por mí mismo, mi mayor miedo es la incertidumbre de cómo voy a afrontar económicamente todo esto, porque además todo el mundo me dice que lo que está pasando, lo que estoy haciendo es una locura porque tengo un trabajo por cuenta ajena, porque tal, pero yo realmente me quiero dar la oportunidad. Hice cálculos de cuánto dinero necesitaba y a partir de ahí dije, vale, entonces no voy a ser el típico loco que deja su trabajo de la noche a la mañana para poder hacerlo, pero sí que voy a ir dando pasos poco a poco. De hecho, para que os hagáis una idea, yo no lo oculté en ningún momento. En mi empresa lo sabían. De hecho, hubo un momento en el que la página web de Copimelo se me cayó, que no sabía cómo arreglarla, y la persona que me la arregló fue mi jefa. Es decir, fui a ella y le dije, oye, se llamaba Fanny, oye, Fanny, escúchame, escúchame, estoy haciendo una cosa para irme de aquí, sé que nos queremos mucho, no sé si me puedes ayudar, que tú eres informática y tienes la parte técnica controlada de todo esto. Y la chica me echó un cable tremendo cuando realmente no tendría ni por qué haberlo hecho, no tendría ni por qué. A ver, de hecho, igual se podría hasta haber enfadado, pero me estuvo acompañando, me estuvo ayudando todo el tiempo hasta que realmente pude dar el paso de hacerlo por mi cuenta, realmente. Y yo creo que es uno de esos apoyos que he tenido que me dio con mucha fuerza y muchas alas en ese momento, ¿no? En el que estaba empezando, porque es normal eso, es normal sentirte perdido, no saber qué hacer. Yo me acuerdo que hay una página, y creo que sigue estando, que se llama Infoautónomos, donde me leí todas las obligaciones de los autónomos 37 veces, todas las que hacía falta, y me lo leía, y me lo leía, y me lo leía, porque estaba cagado de miedo el hecho de dar el paso. Pero bueno, de alguna manera empezaba a tener claro que en mi cabeza tenía un plan de qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer, de cómo quería afrontar el trabajo, de cómo quería intentar encontrar a los clientes, de qué quería hacer y no quería hacer, aunque en un primer momento no sabía ni por dónde empezar a buscar. Pero sabía que quería hacerlo, ¿no? Y a pesar de que un cliente me dejó tirado y que realmente no sabía cómo afrontarle el cambio para poder hacerlo, a pesar de que en un primer momento conseguí ese primer cliente pues al poquito empezar, en mayo de 2019, no me llegó el siguiente cliente hasta un par de semanitas después, pero me di cuenta de que muchas veces todo es de confianza en uno mismo, ¿no? Porque una vez se rompió el primer bloqueo del primer cliente, empezó a ser mucho más sencillo el hecho de seguir avanzando, de seguir avanzando, de seguir avanzando. Y a partir de ese momento nunca estuve en un momento sin tener ningún cliente. Es cierto que yo creaba contenidos todos los días, que prospectaba todos los días, como hemos estado viendo en las dos clases que hemos hecho hasta ahora durante este mes de Supercopies. También es cierto que intentaba moverme y generar aliados constantemente para que me pasaran clientes si pues les sobraba alguno o necesitaban algún copy en algún momento. Pero desde ese momento en el que me quité la coraza de decir, puedo intentarlo, voy a ver qué tal queda, no me volvió a faltar nunca un cliente. Fue por moverme, 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 ¿no? Pero en todo momento, a pesar de que empezaba a ver los cantos de sirena de estos servicios de alto valor que decíamos, que con un trabajo de un mes, mes y medio te podían pagar
2.000, 1.500, 3.000, o una vez que he escrito varios libros de clientes que eran a lo mejor 3.000, 4.000 euros en esos momentos, yo no dejé en ningún momento que esos cantillos de sirena me nublaran un poco el foco, porque para mí lo realmente importante era, este proyecto está aquí, está guay, pero el mes que viene puede no estar, o en agosto no van a estar, o en diciembre no van a estar. ¿Qué puedo hacer yo ahora para asegurarme de mantener esa estabilidad económica constantemente, cada día, sin duda? Y todo eso fue lo que me llevó a seguir apostando por esa recurrencia en todo momento, una tras otra y una tras otra. Y a día de hoy me sigue obsesionando y por eso todos los meses cuando hago las facturas, las mando, me pagan y esas cosillas que son tan bonitas, pues sigo calculando cuál es el porcentaje de trabajo recurrente que tengo y qué parte, o sea, cuánto dinero entra desde ahí. Y por suerte sigue cubriendo ya no solo mis gastos, que esto es importante que lo haga, mi día a día, sino que para mí el sueldo de las dos chicas que trabajan conmigo, yo tengo dos personas contratadas por cuenta ajena, que hay que pagar sus sueldos, hay que pagar su seguridad social, hay que pagar todo, pues me lo cubre también esto, ¿no? Y por si acaso en algún momento alguno de vosotros quiere trabajar por cuenta ajena como copywriter, porque esto es una cosa que no se dice y realmente es una cosa donde engañan a mucha gente. Hay un convenio colectivo para los copywriters en España por cuenta ajena que dice que el salario mínimo de un copywriter en España son 1.779 euros al mes y además solo se pueden trabajar 7 horas. Lo digo porque si alguna vez buscáis, os van a poner como técnicos, como administrativos, para no poneros como copywriters, para pagaros menos. Yo esto me enteré cuando yo me fui de la empresa en la que estaba trabajando, que también me hicieron el lío. Me querían mucho, me ayudaron mucho, pero me hicieron también la 13-14, ¿no? Y cuando yo contraté a las dos chicas que trabajan conmigo, pues me informé de esto, me lo contaron y oye, pues es el sueldo que tienen, ¿no? De hecho, por si os interesa, este mes de enero ha subido ese... Solo este consejo vale toda la clase. Es que te engañan un montón, tío. Es que te machacan mucho realmente. Y a mí en enero mi gestora, que es una crack, me dijo, oye, ha aumentado el convenio colectivo, ahora hasta el año pasado eran 1.680 y ahora son 1.779. Y ya es lo que hay, ¿sabes? Y bueno, pues te puede gustar menos, te puede gustar más al que contrate, pero esa es la cantidad mínima para que no engañen, ¿no? Para poder hacerlo. También, otro punto que para mí es muy importante es que si trabajáis por cuenta propia como autónomos en algún momento, que no os dejéis engañar por la gente. ¿A qué me refiero por esto? Hay diferentes empresas o personas o marcas personales muy potentes que intentan hacerte el lío también para que trabajes como autónomo con ellos. Y yo lo he visto también en muchos casos de esto, ¿no? Personas que te trabajan, que te contratan como autónomo, donde tú pagas tu cuota de la seguridad social, pagas tus IVAs, pagas tus impuestos y pagas todo, pero quieren que trabajes solo con ellos o te ponen un horario de X horas, 8 horas para poder estar. Yo conozco mucha gente que estaba como copy y decía, yo trabajo en esta agencia y trabajo 8 horas aquí. Y claro, yo eso nunca lo entendía porque para la persona que te contrata es cojonudo, porque tiene lo mejor de que seas autónomo, que es que te puede echar cuando quiera, que no hay indemnización, que no te paga los impuestos, que no te paga nada, pero y te tiene a tu disposición completamente, ¿no? Pero para ti realmente no lo es, porque es como tal. Y esto yo lo descubrí por una persona que conozco muy cercana que era copy, ya no lo es, que estábamos un día tomando una cerveza aquí, que vivía cerca, y me decía que era un sábado, y me decía que el lunes iba a ir a no sé dónde no sé si era a hacerse un pasaporte o no sé qué, y me decía, tengo que pedir permiso. Y decía, ¿permiso de qué? Si eres freelance como yo, ¿permiso a quién? Decía, no, pues yo tengo un contrato que trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y cobraba unos 1.000 euros limpios, más o menos, o sea, 1.000 euros limpios, no, perdona, 1.000 euros brutos a los que luego había que quitarle todo. ¿Por qué? Pues porque te intentan meter muchas de estas ideas, la gente es muy lista y hay que tener mucho cuidado realmente. Si realmente quieres exclusividad con alguien, que te contrate y que te lo pague todo. Yo a mis chicas las tengo contratadas y sé que las tengo 7 horas cada día cada una de ellas realmente, para lo que pueda surgir, para lo que pueda dar, pero les pago absolutamente todo. Si te contratan por cuenta propia, que tengamos las ventajas de ser por cuenta propia, ¿no? Porque precisamente, seguramente, y esto te lo digo con seguridad, se puede ganar mucho más dinero trabajando por cuenta propia que trabajando por cuenta ajena, pero porque asumes tú el riesgo realmente, ¿no? Mañana te pueden echar y es muy difícil, porque es que yo he visto a mucha gente ver cómo le hacían el lío completamente. Gente que te pedía exclusividad y que luego de la noche a la mañana te decía que ya no quería trabajar contigo y como tú no has hecho otra cosa, te quedas con una mano delante y otra detrás, sin paro y sin cosas. Es decir, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosillas, porque la gente es muy lista y a la mínima te van a aprovechar de ti. Insisto, 9 de cada 10 personas que os vais a encontrar es buena gente, pero basta que te encuentres
el especialito para que te hagan el lío y haya muchos problemas y te puedan poner en muchas circunstancias. Pero lo que decíamos, si lo hacéis por cuenta propia, pues aprovechad las ventajas. Si lo hacéis por cuenta ajena, acordaos de que 1.779,80 y algo céntimos, por si lo queréis saber bien para poder hacerlo, para tenerlo por ahí. Entonces, claro, pues a partir de ahí, ¿qué os diría yo? Pues simplemente que penséis en cómo queréis plantearlo. Yo creo que si no os gusta el tema de ser autónomo, ser freelance tal, intentar hacerlo por cuenta ajena. Cada vez hay más puestos de trabajo, cada vez hay más oportunidades, cada vez hay más salidas y realmente yo cuando trabajaba por cuenta ajena fui muy feliz. Realmente yo trabajé en una startup, que era una agencia de comunicación, o sea, en una startup, en una agencia de comunicación, en una empresa de relojes, en Cruz Roja, en una empresa de portales inmobiliarios que hacía España y LATAM para muchos clientes. Y durante, pues, 2015, 2019 estuve en estos puestos de trabajo y fui terriblemente feliz. Me ganaba la vida más o menos bien, tenía para lo que necesitaba y salía a las 6 del trabajo. Es decir, a mí me iba a mi casa y no tenía nada más. De hecho, estaba estudiando al mismo tiempo en muchas de esas, ¿no? Yo acabé la carrera, acabé las 2 carreras en 2018. Yo entre 2015 y 2018, sí, trabajaba 8 horas, no iba a clase y luego volvía y me ponía a estudiar, simplemente derecho de administración y dirección de empresas. Pero me daba tiempo. Eso como autónomo seguramente no lo hubiera podido hacer. No tanto por el hecho de trabajar más o menos, sino bueno, algunos que estéis aquí que sé que también trabajáis por cuenta propia, porque esto que hacemos es una locura. Aparece un fuego, hay un marrón, hay un problema, hay tal, y no tienes esa disponibilidad de tiempo tan sencilla que luego puedes mandar a tomar por saco a la persona perfectamente también y no pasa absolutamente nada. Pero que lo sepamos. Y luego ya cuando hice el cambio, sí que es cierto que no ha habido año que no haya facturado un poco más. Y a mí no me gusta hablar de dinero y no es el punto, ¿no? Pero simplemente que veáis las ventajas entre una cosa y otra. Yo vivía más tranquilo cuando trabajaba por cuenta ajena, ahora genero más ingresos, pero yo mi sueldo personal para mí es el mismo. Yo me doy a mí un sueldo de 1.200 euros al mes porque sé que es lo que necesito y el resto se queda en la cuenta de la empresa y una parte se ahorra para tenerlo, pero muy poquito. Entonces, aquí cada uno que se lo gestione de su manera. Lo digo porque se hacen muchas promesas de ganar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 en cualquier profesión al mes. Te lo prometen ahí como si fuera tal, pero realmente hay que entender cuánto quieres o cuánto necesitas o cuánto tal. Yo tengo una amiga que se llama, que me encanta además, que se llama Silvia, que la podéis luego buscar por ahí, luego os pasaré creo que la cuenta se llama By Silvia, si no me equivoco, que ella me dice que su objetivo es trabajar, a ver cuánto dinero puede generar al mes, no, perdón, cuánto es el mínimo tiempo que puede trabajar cada día para generar entre 2.000 y 3.000 euros al mes. Entonces dice, pues ahora mismo lo puedo hacer en 2 horas y media, 3 horas al mes. Y de ahí no la saques, porque ella no quiere generar 15.000 euros al mes, quiere sus 2.000 euros, sus 3.000 euros y tener el resto del día para ella. Lo que voy es que os planteéis todo este camino realmente como mejor os venga, como os apetezca, como tal, y no como se suele vender, que esto no hace falta intentar montar un imperio. A mí sí me gusta crear negocio, a mí sí me gusta tener gente, a mí sí me gusta hacer cosas, me gusta meterme en todos los embolados posibles realmente, pero eso es una manera y luego hay otras, ¿no? Y no tiene por qué ser la vuestra. De hecho, yo conforme han ido pasando los años he ido valorando cada vez más la tranquilidad del día a día por encima del dinero. Y realmente yo a los clientes a los que dejo, alguno me deja a mí también, ¿no? Pero los clientes a los que yo dejo nunca ha sido por motivos económicos, ha sido siempre es que no me dejas vivir tranquilo realmente. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo que yo a finales del año pasado, no, a principios del año pasado, de 2023, sí, sí, que estamos en 2024, yo dejé un cliente que me generaba unos 4.000 euros al mes desde 2021, eran 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, porque no podía aguantar a la persona que estaba al otro lado. Y además me cae muy bien esa persona y le escribí un día para decirle, es que nos vamos a matar y te voy a matar porque te estoy empezando a odiar. Y a lo que voy es eso, que evidentemente es una pasta, es tal, pero ya que estoy autónomo, pues me gusta poder elegir con quién trabajo y no trabajo. Lo dejamos a principios de enero, a finales del año pasado, bueno, un poquito antes, en septiembre, volvimos a trabajar juntos con otras condiciones y con otra manera de hacer las cosas, pero ya desde un punto de vista de yo mantengo el control y las distancias. Esto os lo digo porque cuando eres autónomo es muy fácil dejarte llevar, es muy fácil que la ola te arrastre, pero hay que empezar también a ponerte tus barreras, ¿no? Para poder hacerlo. Hoy mismo tenía una persona que, bueno, me está mareando desde el viernes con ciertas cosas, está todo entregado, no hay drama, no hay problema, y me dice, Carmelo, tenemos que dar hoy. Digo, oye, escucha, ayer te pedí hora, no me pasaste de mí, yo ya tengo todo cogido. No pasa nada, digo, dime cuándo puedes mañana. Y me ha dicho, es que
¿está todo a medio? No, no, no está todo a medias. Todo lo mío está. Que no lo hayas revisado, que no lo hayas querido ver es otra cosa, pero estar está. Entonces, que hay que poner como muchas estas barreras, porque si no es muy fácil que te arrastren, es muy fácil que haya problemas y ser autónomo, ser freelance es muchos dolores de cabeza que tienes que intentar verlos a tu manera y tenerlo. Y por si os sirve, y si alguno lo es, el mejor consejo que os puedo dar es este: 2 teléfonos, uno profesional y otro personal. El profesional no sale del despacho, salvo que tengas que hacer algo, y cuando te vas por ahí con amigos, con familia, con tal, tienes el personal y este aquí, en este teléfono no hay nada. Es decir, está WhatsApp con otro número y no hay nada más. Está Chrome y hay un juego para, es por si me aburro, ¿sabes? Para poder hacerlo, pero no hay redes sociales, no hay absolutamente nada, porque lo que necesito es eso, ¿no? La relajación. Entonces, como puntos clave que hemos visto hoy, para tampoco aburriros mucho más, está la idea de buscar esa recurrencia de alguna manera, por lo menos desde mi punto de vista, y cómo lo haría yo, para intentar tener esa estabilidad mes a mes con clientes constantes que te vayan generando esos ingresos que ya te permitan estar tranquilo o tranquila, que pase lo que pase, no tiene que pasar nada más para que tú puedas llegar a final de mes, pagar las facturas. Gracias a ellos, intentar mantener esos picos de facturación con acciones concretas que hagan, facturándoselos un poco más altos cuando llegue, pero habiéndote ganado su confianza. También puedes tener otros clientes a los que hacerle este, pero oye, personalmente, si ya te los has ganado, lo más difícil de un copy es entrar en el momento de entender el tono, el mensaje, etcétera. Si ya los tienes ahí, pues búscate otros si quieres, pero es más proceso. Pero si lo puedes, todo lo que tengas, lo que lo puedas aumentar, mucho, mucho mejor. Como consejo particular, si sois cliente, si tenéis un cliente de una cosa, no le ofrecéis servicios de otra manera. ¿A dónde voy con esto? Tenía un potencial socio de negocio que íbamos a hacer una empresa juntos el año pasado. Al final, por motivos de salud de la otra persona, no hemos podido hacer. Pero esta persona, ahora me hubiera gustado cogerlo porque no salió, ¿no? Pero que es un negocio muy grande, un emprendedor muy grande que hay en España, me dice: "Oye, Carmelo, ya que vamos a hacer esto, me gustaría que vamos a hacer un lanzamiento ahora, que los lanzamientos de este señor son 2 3 millones de euros por lanzamiento. Me gustaría que lo llevaras tú, que lo dirigieras tú y ver qué tal". Y yo le dije que no, porque si vamos a ser socios, no quería que un problema en el lanzamiento me pudiera afectar a la relación como socios, o un problema como socios me pudiera afectar a la relación como lanzamientos. Y entre vosotros y yo, si ya te está contratando, hay un momento en el que se posiciona un poco por encima, realmente, ¿no? Para poder tenerlo. Que luego igual no hubiera pasado nada, luego él tuvo unos problemas de ansiedad, tal, lo pospusimos y no pasó absolutamente nada y todos contentos, todos felices, son muy buenos amigos y ya está. Pero intento como mantener bien definido qué hago con cada persona. A partir de ahí, si no os gusta la parte autónoma, porque solo se vende la parte autónoma como copy, vended también la parte, o sea, intentad hacerlo también por cuenta ajena, que es posible, podéis tener un horario. Y ahora ya no sé cuánto hay, pero yo me acuerdo que en su día, estoy hablando de hace muchos años, si yo buscaba en InfoJobs ofertas de trabajo, salían bastantes como copywriter. De hecho, voy a poner aquí copywriter, a ver, por curiosidad, porque llevo años sin mirarlo, o en LinkedIn, aunque a mí LinkedIn nunca me ha funcionado para encontrar clientes, perdón, clientes, trabajo, InfoJobs sí. Entonces voy a poner aquí copywriter en Madrid y hombre, habrá muchas que sean una puta mierda realmente, pero habrá otras que estén muy bien. Por ejemplo, sale aquí Tiki, oferta patrocinada, es decir, hay cosillas. Entonces hay que aprovecharlo para poder tenerlo y poder sacarle partido. Y yo creo que cada vez va a haber más puestos de trabajo donde realmente hay, donde realmente se le puede sacar chicha, aunque en un primer momento pareciera que, pues que no es tan fácil, ¿no? Para poder tenerlo. Si no, no hace falta buscarlo como copywriter, sino como redactor, como tal, para poder tenerlo también y ver cómo podemos llegar a esos puntos. Entonces, pues realmente nada más, eso es lo que os quería contar hoy un poquito, toda esa parte de la recurrencia que para mí es un pilar clave y que si sois capaces de mantenerlo, pues vais a vivir mucho más tranquilos a partir de ahí y os va a permitir también el hecho de que todo sea más sencillo. No sé si tenéis alguna preguntilla, alguna duda con lo que hemos contado hoy. Sobre todo que no se rían de vosotros cuando os contraten, me parece el aprendizaje más importante, porque hay gente muy, por desgracia, hay gente que es más lista que el pan y no mola que la gente sea más lista que el pan en ningún sitio. Más lista que el hambre se dice, ¿no? Sí. Así que nada, chicuelos, la idea es, bueno, si os ha gustado, pues eso, ya luego me lo decís por ahí. Se subirá la grabación también para que lo podáis volver a ver o el que no lo haya podido ver que lo pueda ver. Haremos otra sesión también a lo largo de en algún momento esta semana. Tengo que acabar de cuadrar horarios para poder tenerlo. Y nada más, que espero que os esté gustando el mesecito de de Supercopies, de hacer cosillas y que, bueno, pues eso, que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir. Nos vemos en la próxima cuando sea, ¿vale? Un abracito, guapos. Voy a dejar de grabar para luego no olvidarme y ahí le damos. Pues nada, chicuelos, de cualquier cosilla me decís.
A ti, Jeff.